Muy buenas a todos amigos, un nuevo tuto sobre el uso del Olympus 100-400 con el teleconverter 1.4x. Todas las pruebas van a ser de campo, ninguna en Heights ni fotos preparadas. El equipo que vamos a utilizar es el Olympus, el Tele 100-400, el teleconverter 1.4, la M1 Mark III. Ya sé que es más cara que la Mark II, y la Mark II funciona, pero la Mark III funciona mejor, especialmente cuando ponemos el 1.4x. Y una cosita que quiero remarcar del 100-400 es esta función de aquí. Esta es muy importante. Vemos que el punto mínimo, la distancia mínima de AF es 1,3 metros. Y si hemos de disparar entre 1,3 y 6 metros, vamos a utilizar esta función. ¿Por qué? Porque el 100-400 con el multi no va a ser tan rápido como el 100-400 sin multi y muchísimo más lento que un 300 F4, por ejemplo. Por lo tanto, como la M1 Mark III tiene un mejor autofoco que la Mark II, cuando utilizamos el 100-400 con el multiplicador se nota. Eso sí, estamos hablando de más de 20 aumentos de zoom, de focal. Estamos hablando de muchísima focal. Pero tenemos dos temas. Uno, estamos disparando probablemente a objetos de más de 6 metros. Las aves van a estar a más de 6 metros. ¿Por qué vamos a utilizar esta función? Porque nos va a recuperar el enfoque más rápido. Y como nos va a costar más, es muy importante que marquemos bien esto. Si lo ponemos aquí en el centro, que es de 1,3 al infinito, nos va a ser más lento. Esto de estar en autofoco, eso es sin ninguna duda. Y si vamos a disparar a pulso, que en principio es la hipótesis que planteo, es decir, los que van a comprar este equipo van a utilizarlo para salir al campo a pasear, porque si utilizas un observatorio y fotos muy preparadas, este ya no sería el tele idóneo, hay otros mejores. Por lo tanto, ¿este para qué es? Para aquellos que van a pasar de un 70-300 al 100-400 y que encima dicen, no, yo es que quiero la máxima focal posible a la mejor calidad posible. Vamos a ponerle el 1.4x, estamos hablando de una cantidad muy importante de aumentos. Y yo las pruebas las voy a hacer con la Mark III. La Mark II sufre bastante más el autofoco con el multiplicador. Las pruebas de campo las hice durante una semana que tuve el equipo en Almería. Yo os voy a dejar el link donde explico las rutas, las exactas, donde yo hago este tipo de fotos. Y estas son fotos sin ningún tipo de height, simplemente o bien desde el coche o bien paseando, pero sin ningún tipo de elemento que me esconda, ni redes, ni capelines, ni nada de ese tipo, ni jaisilla, ni nada. Es simplemente voy andando, doy un paseo por la mañana y vamos a ver qué fotos puedo hacer. En la imagen un alzacola. Esta imagen tiene, 6400 ISO. El sol ni siquiera había salido, pero aún quedaba bastante para que saliera, quedaría media hora para salir el sol. Está disparado a 1000. Con el multi vamos a disparar a F9. Y es que lógicamente con estas características, tirando a pulso, el estabilizador Heron. ¿Qué es lo que me sorprende de esta imagen? Pues que puede enfocar. Yo ya no daba un duro que con tan poquísima luz podría enfocar esta alzacola. Y el ISO es el que es el máximo que permite la cámara con ISO automático, el 6400. Y aún así, las imágenes, pues esto es una situación absolutamente límite y disparada desde el coche, ¿vale? O sea que no ni está preparada ni nada de ese tipo. Ahora os voy a enseñar exactamente de qué estamos hablando con ese 6400 ISO con un programa de edición de imágenes. Bien, aquí tenemos el Capture One con la imagen anterior y podemos ver ISO 6400, 1000. La F a la práctica es F9. Vamos a disparar siempre entre F9 y F10 con el multiplicador. Esta imagen, como no hay luz, está muy poco contrastada.
Lo que yo señalo de poder hacer esta imagen es que el autofoco funciona. Lo que pasa es que trabajar con ese tipo de imágenes es muy difícil. Podemos mirar de trabajar intentar quitar el ruido, y esto puede funcionar, pero no vamos a dejar de tener una imagen de una situación límite, y podemos trabajar un poco el foco y podemos intentar trabajar un poquito con la exposición, buscar la saturación un poquito, pero es una imagen en una situación límite con muy poco contraste. Por lo tanto, vamos a poder trabajar mal. La idea de esta imagen es poder trabajar en situaciones límites de luz. Hay equipos reflex que no pueden hacer fotos con tan poca luz, y esto es lo remarcable de esta imagen. Equipos, estamos hablando de 2.8, con lentes 2.8, pero la cámara reflex no va a poder trabajar la telemetría para capturar, porque le va a faltar luz, y entonces no va a poder trabajar el autofoco. Y esto es remarcable porque con el 100-400 y el 1.4x, con muy poca luz, podemos trabajar y hacer una foto. Porque a veces, si vemos una especie, lo que queremos es la foto. Al fin y al cabo, tanto da que salga muy bien. Lo importante es que me da igual que salga 20.000 ISO que 50.000 ISO. Lo que quiero es, en esas condiciones, tener la foto. Otra cosa es cualquier imagen de este tipo. Claro, ahora ya estamos hablando de un ISO 800, entonces ya vemos que el contraste es extraordinario. Fijaros, es un F10, pero quiero que miréis, estas plantitas están a escasos centímetros de esta imagen. Esto es una coyalba rubia, que esto mide más o menos como un gorrión. Y fijémonos el plano focal de esta zona de la roca, como está a la misma altura del plano focal del ave. Y entonces está a foco, pero es que estas plantas de aquí están a escasos centímetros y el fondo está más o menos a unos 100 metros, total y absolutamente desenfocado. Por lo tanto, estamos teniendo una imagen a F10 con un muy buen desenfoque. Esto ya es técnica y esto es otro tema. El caso es que el equipo puede hacer estas fotos. El cómo es técnica, pero el equipo lo puede hacer. Y puede trabajar F10 haciendo este tipo de imágenes, este tipo de fotografías, que incluso este tipo de calidad tiene recorte. Podemos recortar. Fijémonos, estos son imágenes en RAW, son imágenes que estáis viendo sin preparar y son extraídas de la cámara. Bueno, ahora vamos a trabajar y vamos a mirar más cosas de la cámara. Esto ya es una imagen que ya en el horizonte se aprecia un poquito más de luz. Ya vemos mucho más contraste. Vemos el tono amarillento de este zarcero y se contrasta con el verde de fondo. Este sí que se puede trabajar muy bien, el tema del ruido, porque ya tiene mucho más contraste. Y de hecho la ISO ya baja a 5000. El autofoco ya se nota, ya es más rápido. Le va a costar porque tiene muy poca luz, pero ya es más rápido. Es que la anterior imagen es que no era de noche, pero aún quedaba para que saliera el sol. Y ya cuando ya empieza a haber un poquito más de luz, la ISO baja a 3200 y aquí ya vemos una corruca claramente contrastada. Podemos identificarla sin ningún tipo de problema. Es una corruca tomillera y vemos ya muchísima textura. Aquí ya podemos trabajar mucho mejor la imagen a 3200 de ISO y el autofoco se nota mucho, ya empieza a ser rápido. Esto es una imagen recortada, es un ISO 2000. Aquí todavía no ha tocado el sol. Fijémonos que estas son imágenes a la sombra, pero el sol ya se veía unos metros más al fondo, es decir, el sol ya había salido. Por eso tenemos un ISO 2000. Cuando le toca el sol, el ISO baja a 400. Es decir, baja muchísimos pasos de luz, pero aún en esta situación, este tele tiene un autofoco muy rápido y esto es un recorte muy grande. Aquí vemos claramente las especies con detalle. Estos son fotos a pulso, todas las fotos son a pulso, sin high ni trípode ni nada, y podemos identificar perfectamente la especie, que con los prismáticos habría cierta dificultad en verlo. Un ornitólogo lo va a identificar, pero estaban lejos. Estos aves estarían más o menos unos 40 metros. Entonces una imagen de 40 metros, que el Corylus salapetín, el de la derecha, es más o menos como un gorrión, da una idea del foco
o sea, del aumento de esta imagen. Y esto es lo que yo quiero remarcar. Una vez que sale el sol, con estas primerísimas luces, ya podemos jugar, incluso ya podemos componer. Claro, esta imagen, que es un contraluz de una salida de sol, vemos la calidad del tele. Aquí podemos apreciarla. Estas fotos se pueden hacer perfectamente y vemos esos, tanto no solo el contraluz, sino el desenfoque de fondo. Ya podemos incluso trabajar un poquito la imagen con el Capture One, con algún editor, y podemos hacer fotos. Siempre trabajando con técnicas, siempre preparándonos un poquito en el campo para coger el ángulo bueno. Y yo vi esta foto, me gustó y pude recuperar, fijaros, este ojo, el ojo de esta cobujada, porque marca mucho la calidad del equipo. A un contraluz muy fuerte, hay teles que esto te lo va a oscurecer muchísimo, porque el contraste no te lo va a capturar tan bien. E incluso vamos a necesitar cámaras más caras. Entonces, claro, hay que fijarnos una cosa. Cuando falta luz, o cuando tenemos estos teles largos de 500 f4 o incluso esos 150-600, para que funcione con poca luz necesitamos cámaras de alta gama. O sea, estamos hablando de cámaras de a partir de 4.000 euros para arriba. Yo esto ya no lo voy a poder comparar porque estos son equipos que los enfoco baratos, o sea, bueno, baratos. Estoy hablando de que no han de pasar más de los 2.500 euros, que es dinero, pero para lo que yo puedo hacer lo considero un muy buen precio para este equipo. Y 2.500 estoy hablando entre cámara y tele y el multi en este caso. Estaremos hablando de la M1, estoy hablando del 100-400 más el 1.4x. Y podríamos hacer este tipo de fotos a 20 aumentos o más de 20 aumentos disparando a pulso. Y esto es lo remarcable. Ya sabemos que una full frame, esta sombra con un 500 f4 lo va a trabajar mejor, pero es que estamos hablando por encima de los 10.000 euros. Y yo estoy hablando de disparar a pulso sin trípode. En esos equipos ya no vas a poder disparar a pulso, vas a necesitar un trípode. Y estoy hablando pues de un precio mucho más económico. Ya cuando el ISO baja podemos ver los fondos. He visto, aquí ya lo hago, el fondo azul, marrón, verde, estos desenfoques para que podáis ver la textura de la imagen. Pero es que es normal porque es que esto lo va a marcar la cámara, el tele va a dar muy buena calidad, entonces la cámara va a capturar este tipo de imágenes y la M1 Mark III pues trabaja muy bien, por lo tanto la calidad va a ser muy alta. De esto no va a haber ningún problema, porque ahora estamos hablando de ISO 400, pero estoy tirando a un buitrón que esto es más pequeño que un gorrión. Esta foto está un 40% recortada y aún así podemos ver una buena calidad. Esto tiene una focal real de unos por encima de los 30 aumentos, disparada a pulso, más de 30 aumentos. Y esto ya es una imagen de 200 ISO y esto tiene el 50% de recorte. A más luz, más contraste, mejor calidad de la imagen, más posibilidad de recortar. Esto es una imagen ya prácticamente de unos 40 aumentos. Esto es mucho más que digiscoping, disparado a pulso para identificar perfectamente. Podríamos mirar si es un correllimos de Temmin o un correllimos menudo. A veces con los prismáticos va a costar. Pues se le hace una foto, se le recorta y se le ve claramente. Ahora ya no hay ningún tipo de duda, pues es un correllimos menudo. Y esto está disparado a pulso y esta ave estaría a unos 40-50 metros. Esto es más pequeño que un gorrión. Y una de las zonas donde sé que abunda la curva cabecinegra, que es una ave muy bonita, y sé que los horarios y sabía que podía hacer alguna imagen de este tipo ya con mucho más textura. Podemos ver pues estas ramas de estas plantas que ya son más propias de zonas estépicas y con estos fondos tan contrastados, y podemos ver aquí la corruca cabecinegra, y aquí sí que apreciamos la calidad del equipo. Esto tiene muy poco recorte, con 1.4 por siempre disparando a pulso,
y podemos ver, pues ya que es una imagen pues de cierta calidad. Y esta otra imagen, pues para observar el dorso, para ver los detalles que nos puede ofrecer este equipo. A mí me ha sorprendido, porque yo la experiencia que he tenido con los multiplicadores no ha sido buena, y he de decir que estos Olympus me sorprendieron en su momento con el 300F4. También me sorprendió mucho el 1.4 de Panasonic con el 200-2.8. Pero lo que me sorprende mucho es que el 5400 de entrada acepte el multiplicador cuando estamos hablando de focales, ya que nos vamos a F9, F10, y que encima nos ofrezca esta calidad disparada a pulso. Y estamos hablando de más de 20 aumentos. Por lo tanto, nos da una idea de este equipo, las posibilidades que tiene. Siempre sabiendo situarlo dentro de la gama de equipos que tenemos. Lo que yo no recomendaría es a una persona que tiene el 300 que sustituirlo por el 5400, en absoluto. El 5400 es una evolución natural del 70-300 o de alguien que no tiene tele y quiere entrar en el mundo y coger su primer tele, un telezoom. Y el telezoom, lo normal es que si va a ver aves, el 90% de las fotos las va a hacer a 400. Es decir, a máxima focal. Y encima va a querer poner el multiplicador. Bueno, pues va a poder conseguir estas fotos. El objetivo del tutorial básicamente es saber las posibilidades reales de este equipo en una salida de campo sin height, sin preparación previa ni nada de este tipo, utilizando la técnica y mi experiencia para intentar coger las mejores luces y las mejores composiciones dentro de las posibilidades que me da salir improvisadamente, y enseñaros pues hasta dónde podemos llegar con este tipo de equipos, que no está nada mal. Pues esto es todo, seguimos en contacto y hasta la próxima.